amiguitos, ¿cómo están? Nosotras somos las hermanas Villamoli. Bienvenidos a una nueva Molly entrevista. Hoy estamos con un personaje muy querido de la ciudad de Montecristi. Buenas noches, mi estimado amigo. ¿Nos puede decir su nombre? Buenas noches, niñas. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Mi nombre es Otto Delgado San Andrés. Hoy tenemos un premio, mucha atención, para todas las personas que compartan este video en su Facebook. Tienen la oportunidad de ganarse una torta gracias a Irresistible Gourmet. Así que apresúrate y comparte este video. Bienvenido, Don Otto. ¿Está listo para contarnos un poco sobre sus historias, sus vivencias y su infancia? Así es. Muy bien, comencemos. Primera pregunta. ¿Quién es Otto Delgado San Andrés? Bueno, yo soy un ciudadano montecristense, el cual pues he vivido toda mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, y ahora que estoy ya en la tercera edad. Entonces siempre he vivido acá en Montecristi. Soy una persona que me dediqué a ser un docente en un colegio de la ciudad de Manta, como profesor en el colegio fiscal 4 de noviembre. Desde muy temprana edad estudié en la escuela fiscal Sucre, luego pasé al colegio normal 23 de octubre, culminé mis estudios secundarios y luego me fui a la Universidad Técnica de Manabí. Ahí culminé mis estudios como licenciado en Ciencias de la Educación. ¿Cómo eran esos tiempos en su escuela con sus compañeros? Bueno, en ese entonces pues nos llevábamos muy bien, compartíamos con mis compañeros de aquella época, en la infancia. Yo creo que como todo niño, cuando empieza en la escuela a estudiar, comparte con todos sus compañeros, tanto en lo social, en lo cultural, en lo deportivo. Entonces, en aquella época, pues yo compartía mucho con mis amigos, con mis compañeros. ¿Y no tenía un juego favorito que jugaba siempre con sus amigos? Bueno, sí. En ese entonces, pues yo practicaba mucho el indoor fútbol, que era que se practicaba en la escuela. Lo mismo lo hacía en básquet, pero siempre lo favorito era jugar el indoor fútbol y el fútbol a la vez. Eso compartía yo con mis compañeros de aula y luego lo hice a nivel de selección de la escuela. En sus épocas, ¿cómo enamoraban a las chicas? Bueno, en mi época se enamoraba uno pues, conociendo primero una chica, que no es como la época de ahora, que es muy diferente. En ese entonces era un poquito más complicado, tenía mucho cuidado de parte de los padres de las chicas, no le daba mucha libertad como ahora, entonces uno tenía que ser permanente con las chicas. Había mucho temor a veces de tratar de enamorarlas a ellas, porque había mucho recelo. Y les vuelvo a recalcar, no es como ahora que a primera vista se saben enamorar muchos chicos. ¿Cuál era su deporte favorito en el colegio? Mi deporte favorito era el fútbol y siempre eso lo llevo impregnado en mi persona. Yo siempre fui seleccionado desde la escuela, desde mi infancia. Luego ya cuando incursioné a nivel secundario, luego me seleccionaron a nivel ya de colegio para participar en los torneos a nivel intercolegial que había en ese entonces. Entonces ese fue mi deporte favorito y sigue siendo hasta la actualidad. Hablemos ahora un poco sobre sus papitos. ¿Cómo se llamaban sus papitos y de qué trabajaban? Ya. Mi padre se llamaba Telmo Isidoro Delgado Delgado
y mi señora madre era Ruth San Andrés Toro. Mi padre fue un gran contador público y mi madre, ella siempre fue ama de casa. Mi padre fue un funcionario público, participó en algunas ocasiones como comisario nacional aquí del Cantón Montecristi. Mi madre siempre se dedicó a criarnos a nosotros, que nosotros somos 14 hermanos. Entonces mi padre falleció y luego tuvo que hacerse cargo mi madre de todos nosotros para criarnos, aunque ya algunos de nosotros ya éramos bastante jóvenes. Y siempre mis hermanos mayores eran los que trabajaban y los que veían por los menores, que en ese entonces éramos algunos de nuestros hermanos. Entonces ellos nos sacaron adelante. ¿A los cuántos años dio su primer beso? ¿Nos puede describir a la chica? ¿A los cuántos años yo di mi primer beso? Ya lo hice yo cuando estaba bastante joven. Lo hice con una chica que éramos vecinos y cuando éramos niños pues nos sentíamos atraídos. Entonces a esa chica fue a la que yo le di el primer beso. Yo creo que no es darle ahorita, darle el nombre de ella porque ya no vive ni acá. Ella ya tiene su propio hogar, tiene sus hijos. Entonces fue aquella chica que recuerdo que fue a la cual yo le di el primer beso. ¿Cómo se divertían sus amigos en la calle? Bueno, nos divertíamos sanamente porque anteriormente, como les decía al inicio, no había mucha libertad como ahora. Nosotros teníamos nuestros padres y nos daban cierta hora para uno estar con los amigos, compartiendo en la calle. Y le decían a tal hora tiene que estar usted acá en la casa y uno tenía que cumplir y estar a la hora que ellos nos indicaban, porque si no pues nos daban por ahí una paliza como vulgarmente se llamaban. Y entonces ese era el temor a veces de nosotros los jóvenes de aquel entonces. Entonces compartíamos con ellos, pero lo hacíamos sanamente. Más que todo yo nunca, durante toda mi vida, nunca probé lo que fue una gota de licor. Entonces hasta la actualidad tampoco sé cuál es el sabor de una cerveza, de un whisky. Siempre yo compartí, pero sanamente. Mis amigos, ellos sí siempre compartían con alguna bebida, pero ellos ya sabían que yo no bebía. Entonces siempre yo estaba al margen de mis amigos, pero sí compartía. Estaba un determinado tiempo compartiendo con ellos y luego yo me retiraba. ¿Con qué lo castigaban sus papitos? Bueno, papitos me castigaban a veces no dándome lo que uno necesitaba. A veces uno quería dinero para irse a algún lugar a pasear, irse al cine. Entonces ese era el castigo que a uno le daban los papitos, a más de que también por ahí le daban una pequeña cinturoneada. ¿No los castigaban con el bollero de vaca? Sí, nos castigaban también en ese entonces. Nos castigaban con el bollero de vaca que se utilizaba en ese tiempo. Sus papitos nunca, o sea, con la mirada, usted ya sabía que tenía que hacer algo. Claro. Ya solo con la mirada, ya ellos estaban indicando qué es lo que tenía que hacer uno. ¿Y por qué? Porque en ese entonces sí existía el respeto, porque uno solamente, el padre con la mirada que le daba a uno, ya le estaba dando una orden. En cambio ahora, en la actualidad, hay muchos hijos que uno les llama la atención y hacen caso omiso a lo que uno les indica. Entonces en aquel tiempo sí existía el respeto. Mi papi también cuando mi papi nos mira, nosotros también sabemos ya que hicimos algo mal y a veces hasta lloramos. Así es, sí. Eso es cuando su papito las ha sabido guiar a ustedes. Entonces cuando hay esa guía de parte de los padres, uno también ya sabe qué es lo que tiene que hacer.
pero si su papito no le llamara la atención, no le hace ver las cosas como son actualmente, entonces yo creo que ustedes tampoco le harían caso omiso a él. Entonces los tiempos han cambiado, pero hay ciertos padres que en realidad sí mantienen todavía lo que los padres anteriormente mantenían, eso de la disciplina. Hay algunos padres que todavía mantienen eso, y lo que dicen los hijos, ustedes se ve, son de los tiempos pasados, cuando uno le llama la atención, cuando le hace ver las cosas a los hijos. Entonces los hijos en la actualidad lo que le indican a uno es que uno es todavía de la época pasada, pero no saben el bien que les está haciendo uno a ellos, así como ustedes mencionan que su papito les hace ver las cosas. Entonces uno todavía mantiene esa tradición y le hace ver a los hijos qué es lo bueno y qué es lo malo, cómo tienen que actuar y cómo no tienen que actuar. Cuando usted era un niño, ¿qué quería ser de grande? Cuando yo era niño, yo quería ser de grande un profesional, y lo logré porque me fui a estudiar a la universidad y saqué un título, aunque también quería ser futbolista profesional. Fui en el colegio, en la escuela primero fui seleccionado, luego en el colegio, en la universidad. Fui seleccionado del cantón, de mi cantón Montecristi, en la disciplina de fútbol. Y luego fui seleccionado de la provincia de Manabí. Participé en los terceros Juegos Nacionales que se realizaron en Quito, allá por los años más o menos 75, 76, cuando yo todavía estaba en tercer año, en sexto año, que en ese entonces se denominaba, en la actualidad es tercer año de bachillerato. Entonces yo logré ser seleccionado y representar a Montecristi a nivel de la provincia. Cuando yo incursioné ya en la selección de Manabí, vinieron muchos dirigentes a buscarme acá a Montecristi para que yo participara en equipos profesionales de la ciudad de Manta, en los cuales pues yo gustosamente acepté, porque ellos vinieron acá a hablar conmigo, me invitaron a que fuera a entrenar al equipo de ese entonces, que era Juventud Italiana, el Manta Sport, y acepté gustosamente, pero sin que mi padre supiera, porque él me iba a llamar la atención. Y fue lo que sucedió. Yo me iba sin consentimiento de mi padre a entrenar a la ciudad de Manta, porque los dirigentes querían que yo participara por esos clubes que había en Manta, que estaban a nivel ya profesional en los campeonatos que había a nivel nacional. Y no sé cómo mi padre se enteró de que yo estaba en Manta entrenando, y él un día me llamó la atención fuertemente y me dijo, me puso ultimátum. A ver, me dice, ¿usted qué quiere? ¿Seguir jugando fútbol o estudiar? Entonces yo en ese rato tuve que decidirme, y le dije, bueno, yo ya me daba cuenta que el fútbol era una cuestión temporal, en cambio el estudio le servía para toda la vida a uno. Entonces yo decidí en ese entonces seguir estudiando, y dejé ya de ir a los entrenamientos a la ciudad de Manta, porque cuando el padre le llamaba la atención a uno, tenía que obedecer. Entonces a mí me llamó la atención y yo tuve que tomar una decisión en ese rato. Cuando el papá se enteró, ¿no lo castigaron o solamente le dijo que eliges? Sí, solamente me indicó, o sea, de buenas maneras, conversó conmigo y él me dijo, y me dio el ultimátum. Entonces, ¿estudias o te dedicas al deporte? Entonces yo me daba cuenta ya en ese entonces, el fútbol era una cuestión temporal y el estudio era una cuestión que le iba a servir para toda la vida. A lo mejor yo, si me dedicaba al fútbol, como muchas personas que se dedicaron al fútbol y no se prepararon y llegaron a culminar su temporada de futbolistas y de pronto terminaron mal. Yo conozco a muchos jugadores que terminaron mal. ¿Por qué? Porque nunca se prepararon. ¿A los cuántos años usted empezó a trabajar? Yo empecé a trabajar a los 23 años. ¿De qué trabajaba? Yo era docente. ¿Y qué hizo con su primer sueldo? Bueno, disfrutarlo de la mejor manera, porque era mi primer sueldo
y que lo había conseguido con mucho esfuerzo el nombramiento de profesor, y me sentí muy contento cuando yo percibí mi primer sueldo. Ah, usted fue profesor. Claro, sí, yo todo el tiempo, toda mi vida fui profesor, y ya en la actualidad ya estoy jubilado. ¿Y en dónde fue profesor? Yo me inicié, bueno, primero yo trabajaba particularmente, lo hice aquí en el Colegio 23 de Octubre, lo hice en Manta en el Colegio Particular Manabí, lo hice en el Colegio Fiscal 4 de Noviembre. En ese colegio fue donde yo me inicié ya como profesor fiscal y donde también terminé de jubilarme hace poco tiempo. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por amor? La mayor locura que yo hice por amor fue cuando yo estaba en tercer año, que se denominaba ciclo básico, y para ir al diversificado, que era cuarto, quinto y sexto año en ese entonces, mis padres me cambiaron para que me fuera a estudiar a Manta, al Colegio Salesiano San José, junto con mi otro hermano. Entonces nos fuimos a estudiar a Manta, al Colegio San José, que nos mandó nuestros padres. Pero como yo estaba acostumbrado aquí en el 23 de octubre a compartir con las chicas, entonces no me acostumbré yo en Manta. Estuve como un 20, casi un mes, y luego pedí mi cambio nuevamente acá al Colegio 23 de octubre, porque también me sentía atraído ahí por una chica. Entonces más me vine nuevamente a Montecristi, a mi colegio, que fue el 23 de octubre, porque allá en el Colegio Salesiano San José era solamente de puros varones. En cambio aquí en el colegio yo estaba acostumbrado porque compartía con las chicas. Entonces tuve que cambiarme nuevamente aquí al Colegio 23 de octubre, en el cual yo me gradué como bachiller. ¿Usted toca algún instrumento musical? Sí. ¿Cuál? A mí me gusta tocar batería. ¿Por qué? Porque lo aprendí. Y teníamos un grupo musical desde jóvenes que se llamaba, nos llamamos Los Astronautas. Después le cortamos la mitad de esas letras y solo nos llamábamos Los Astros. Entonces compartimos con muchos amigos, con el doctor Osvaldo Campuzano, con Jorge Layo Delgado, con Armando Buccelli, con un amigo, compañero que es de la ciudad de Calceta, Osvaldo Olor se llama él, y formamos un grupo musical, desde el cual pues lo hicimos desde muy joven. Incursionamos en la música también, además de que yo participaba deportivamente, también lo hice musicalmente. Antes se me pasó por alto, que son anécdotas también esto de cuando estuvimos en la parte musical. Fuimos auspiciados por un gran empresario a nivel de la provincia que se llamaba Don Miguel Barcia. Él fue el dueño de Las Vegas, un centro que había en Puerto Viejo donde se presentaron orquestas, muchas orquestas a nivel internacional. Entonces él, como nos auspiciaba a nosotros, él era nuestro representante. Allá nos presentamos con el grupo nuestro acá y participamos con muchas orquestas haciendo mano a mano. Los Astros de Montecristi, nos enfrentamos con los Jokers de Puerto Viejo, con los Auténticos de Puerto Viejo, con los Pájaros Rojos de Puerto Viejo. Luego también nos enfrentamos con un grupo de Manta que eran los Pibey, la Máquina Roja. Una ocasión estuvimos alternando con Medardo y sus players en el Hotel Manta Imperial, que existía en esa época. Fuimos contratados por un curso del colegio Manta para que amenizáramos ese festival bailable, en el cual fue un éxito total ahí. Y como anécdota, mucha gente no nos conocía, y cuando nosotros nos presentamos, había uno de nuestros cantantes
no los mencioné antes. El cantante era Eiler Delgado, que él ya falleció. El amigo, compañero Héctor Toro. Ellos eran los dos cantantes que existían. Y cuando se hubo la presentación en Manta, ellos intervinieron y todos los que estaban ahí participando en ese festival bailable creyeron que nosotros éramos de Colombia, porque no nos conocían, que éramos de Montecristi. Y cuando se pronunció uno de los cantantes que participaban con nosotros, ellos se pronunciaron que éramos de Montecristi, y todo el mundo se sorprendió. Y esa es la anécdota que nos pasó, de que creían las personas que estaban participando en ese festival bailable que nosotros éramos colombianos. Entonces tuvimos que desmentir y con mucho orgullo dijimos que éramos de Montecristi. Estamos con Noto Delgado San Andrés, un personaje muy querido de la ciudad de Montecristi. Gracias por compartir y comentar. Te queremos mucho.